corresponde a los vectores. Aquí dice que usted tiene que entrar a este simulador primero para luego meterle mano a la práctica. Ese simulador está aquí, mírenlo aquí. Tienen que coger el 2D. Tienen que coger el 2D porque con el 2D que vamos a trabajar. Déjenme especificarlo aquí, ¿verdad? Para que... Bien, entonces, aquí ustedes van a tener 4 actividades, bien sencillitas. Vamos a comenzar con la primera. La primera actividad dice que usted tiene que dibujar un vector con las siguientes componentes. Pero antes de eso, déjenme enseñarle el simulador. Miren, aquí ustedes tienen los vectores, ¿verdad? Vamos a suponer, yo voy a tomar, no, mentira, el de laboratorio. Sí, disculpe, este es el de laboratorio, no es el de 2D. Laboratorio. Entonces aquí ustedes tienen 2 vectores. Ustedes lo agarran, lo ponen aquí en el medio, o sea, aquí en el centro del gráfico, y lo pueden mover cuando ustedes quieran, ¿verdad? Pueden agarrar el otro, ponerlo otra vez aquí. Y lo pueden mover cuando ustedes quieran, ¿verdad? Ustedes ven algo aquí arriba que se está moviendo. Esto que está aquí representa el módulo o la magnitud del vector. Si yo muevo el vector, claro, ese, se van a dar cuenta que el módulo cambia. Si yo lo pongo más pequeño, el módulo se hace más pequeño. Si lo pongo más grande, el módulo se hace más grande, ¿verdad? Luego tenemos el ángulo. El ángulo que es el ángulo que va aquí. Ese ángulo que está ahí, aquí dice que es de 30.7. También ustedes lo pueden poner aquí, miren. Mírenlo ahí. El ángulo, ustedes pueden ponerlo ahí y ahí está el ángulo. Si muevo el vector, el ángulo ahí. Si muevo el vector, el ángulo cambia, ¿verdad? Mírenlo ahí. Cambia. Luego aquí están las componentes. ¿Qué son las componentes? Bueno, yo lo puedo ver aquí, miren. Las componentes son, que ya ustedes vieron eso conmigo, son los vectores que se forman en X y en Y con relación al vector que yo estoy moviendo. Si se dan cuenta, si yo muevo el vector, las componentes van cambiando. Ahí la componente cambió. Ahí, ¿verdad? Entonces, esas son las componentes, los valores de las componentes. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a quitar esto de aquí. ¿Qué ocurre? Que aquí ustedes van a tener que graficar, dibujar en el simulador, van a tener que graficar un vector con módulo 18, un ángulo de 33.7 y 2 componentes, una de 15 y una de 10. Claro, no lo voy a hacer con esos. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que a mí me piden un vector, lo voy a poner aquí en el medio, miren, con módulo, aquí, ¿verdad? El módulo, no sé, 30. Entonces yo muevo mi vector hasta llegar a 30. Ahí, míralo ahí. Ahí dice 30, ¿verdad? Vamos a suponer que el ángulo me dice que ponga, no sé, 25. Entonces, yo voy a poner el ángulo en 25, pero recuerden que este módulo tiene que estar en 30. Entonces, yo lo voy a poner en 25. Ahí está 25.
Bueno, ahí está más o menos. Ahí está en 30 y en 25.7. Bueno, no me dio tan exacto. No me dio tan exacto. Pero está aceptable. Está aceptable. Luego, las componentes. Bueno, disculpe. La componente yo la voy a poner. Esta componente la voy a poner. Bueno, no. Esas componentes, esas dos componentes, disculpen, tienen que coincidir con este 30, porque si yo cambio la componente va a cambiar el 30. Entonces, cuando ustedes encuentren el módulo y encuentren el ángulo, estas dos componentes tienen que coincidir con esas dos que están aquí. ¿Oyeron? Sería así. Porque es lógico, si yo cambio, vamos a suponer, si yo pongo una componente 40 y una componente 20, ¿verdad? 40 aquí y 20 arriba, este módulo tiene que cambiar, ¿verdad? Y el ángulo también. Entonces, significa que solamente van a tener que ubicar estos dos, porque estos dos van a aparecer automáticos, ¿verdad? Después que usted lo grafica, déjame volver para atrás. Después que usted lo grafica, usted le tiene que tener una foto, una captura, ¿verdad? Trate de tirarlo así entero. Así. Tiré la captura entera, ¿verdad? Lo copio y lo voy a poner en este lugar, en este lugar. Yo puedo borrar eso y puedo copiarlo. Déjenme ponerlo más pequeño. Y lo voy a poner delante del texto. Míralo ahí. Ahí tengo mi vector. Recuerden, el módulo tiene que ser 18. El ángulo tiene que ser 37.7. Y ya las componentes tienen que salir automáticas. Tienen que salir automáticas. O proporcional. Vamos a suponer que te salga 14.9 o 14.8. Y este salga en 11. Es proporcional. Proporcional. Entonces, después que usted haga eso en el simulador, usted me lo copia aquí. ¿Verdad? Me lo copia ahí. Ahí, que yo lo vea. ¿Verdad? Ok, lo voy a quitar para que... Porque voy a subir esa misma práctica. Ok. Luego, en la segunda actividad dice, determina las componentes, magnitud y ángulo con el vector mostrado. Este es bien fácil. Porque ustedes lo que tienen que hacer es agarrar este vector, el mismito, y graficarlo en el simulador, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo grafican en el simulador, le da automático todo. Vamos a suponer que sea este vector. No sé. Ese. Vamos a suponer que sea ese. Yo voy a tratar de graficar ese vector. Aquí dice 30 y más o menos por aquí. Okay. Voy a tratar de graficar ese vector. Aquí. Más o menos ahí. Déjame ver. Sí, más o menos ahí. Ahí está. Ese viene siendo el vector que yo grafiqué. Entonces, vamos a suponer que ese es el que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a ir al simulador y voy a tomar estos valores. 35.8 como módulo, entonces lo pongo aquí. 35.8, ¿verdad? En ángulo sería 30.1. Lo pongo así mismo. 30.1. Componente X y Y, bueno, componente X dice 31. Bueno, sería más o menos más para acá, ¿verdad? Ahí. Componente X 30 y componente Y 18. Entonces aquí pongo 30 y 18. Y entonces ahí tengo este vector. Recuerden, este otro vector fue uno que yo me inventé. El que ustedes tienen que graficar este y verificar sus componentes, el ángulo
y el módulo. Bien, déjenme borrar. Recuerden que es un ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a la tercera. En la tercera, yo tengo 3 vectores. ¿Verdad? 1, 2 y 3. Y me dice que el vector S representa la suma del vector A y el vector B. Determina las componentes, magnitud y ángulo de cada vector mostrado. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es ir a la parte de ecuaciones. Mírenlo aquí. Ecuaciones. Sí, yo creo que aquí. Sí, yo creo que aquí. En ecuaciones, déjeme ver. Déjeme ver, yo creo que sí. No, no es aquí. Disculpe, no es aquí. No, no, mentira. Se hace aquí mismo. No. Sí, se hace aquí mismo. Mentira, no se hace aquí mismo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy... voy a mover el gráfico ahí. Así mismo. Voy a mover el gráfico. Déjenme ver cómo que se ve. Sí, así me mueve. Entonces, después que mueva el gráfico, yo voy a ubicar mis vectores. Ok, el vector A, miren cómo es, ¿verdad? Mírenlo ahí, cómo es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Yo lo voy a poner más o menos así. Vamos a suponer que es así. ¿Verdad? Vamos a suponer que es así. Luego mi vector B, que está por aquí, ¿verdad? De este lado. Aquí está en menos 20 y aquí está un poquito más para arriba de la rayita. Yo voy a suponer que es este. Es suponiendo, recuerda, suponiendo. Y luego el vector azul, grandote, este vector es el vector suma, que yo lo voy a ubicar igualito también, pero yo lo voy a hacer a lo loco, ¿verdad? Vamos a suponer que sea así. Vamos a suponer que sea así el vector. Así, vamos a suponer. Recuerden que suponiendo. Entonces, este es mi vector A, este es mi vector B, y este es el vector suma. Yo creo que está así. Sí, A, B y suma, ok. Entonces dice, determine las componentes, magnitud y ángulo de cada vector. Eso es fácil también. ¿Qué yo tengo que hacer? Lo siguiente. Yo le doy un clic. Vamos a suponer, este es el vector A. Yo le doy un clic arriba. Y aquí arriba me pone sus componentes, su módulo y su ángulo. Que yo voy a poner ¿dónde? Aquí. ¿Verdad? Luego, yo le doy al vector B. ¿Verdad? Este es el vector B. Le doy un clic. Y aquí arriba me pone módulo, ángulo, componentes. Que yo voy a poner aquí en esta parte. Y así sucesivamente. Entonces el vector suma, ¿verdad? Yo voy y le doy un clic al vector suma y también me va a presentar los valores que yo voy a poner aquí. Y ya, ahí está, bien fácil. Si yo hice lo otro anterior, ya yo puedo hacer eso, ¿verdad? Luego, por último, tenemos otra actividad que dice lo siguiente. Dibuja los vectores A y B, así como el vector C, que es la suma de A y B. Determina sus magnitudes
sus ángulos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí me están dando mis componentes, el vector A 4,11 y el vector B menos 6,6. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a ir al simulador. ¿Verdad? Y voy a poner mi vector, vamos a suponer que este sea mi primer vector, que esté aquí. Ahí. Y mi segundo vector, vamos a suponer que esté aquí. Bueno, déjeme quitarle esto. Vamos a suponer que ese sea mi segundo vector. Entonces, bueno, aquí me dan los valores también. Muy bien. No. Déjame ver. No. Ok, entonces aquí tengo mis dos vectores, ¿verdad? El vector A y B, que según estas componentes, ¿verdad? Ah, no, disculpe. Aquí me dice módulo 4 y ángulo, y ángulo 11. No, disculpe. Yo creía que eran las componentes. O sea, yo tengo que poner, como ahorita, un vector que tenga un módulo 4 y un ángulo 11. Y luego un vector que tenga un módulo menos 9 y un ángulo menos 6. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, yo lo hago por aquí. Vamos a suponer, yo le voy a poner ángulos. Ese ángulo que está ahí es el negativo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ubicar el módulo y ubicar el ángulo, que corresponde a lo de ahorita, ¿verdad? Vamos a suponer que sea ese. Y el otro, este. Vamos a suponer que sean esos dos, ¿verdad? Es todo. Ahí yo pongo mis componentes. Y luego, para obtener mi vector suma, es más fácil. ¿Cómo yo obtengo mi vector suma? Lo tengo de la siguiente forma. Chequen. Yo le voy a dar aquí en suma. Y este vector que es idéntico a este, lo voy a poner de este lado. Ah, bueno, no, que no cabe. Ahí vamos a suponer. Entonces este vector, o sea, los vectores originales son estos dos. Esos dos. Y este vector que está aquí, el rojo, ese vector que corresponde a este que está aquí. ¿Verdad? Yo lo voy a poner para el otro lado. Luego yo voy a poner el otro vector que corresponde a que está arriba. El otro vector que... No, es este. Este es el original. Este vector que está aquí lo voy a poner arriba. Y yo voy a formar un cuadrilátero. Si se dan cuenta, miren lo que yo voy a hacer. Este corresponde a este. Y este corresponde a este. ¿Verdad?
Ahí formé mi cuadrilátero. Entonces ahora yo voy a poner un vector entre el medio de esos dos. Déjame quitar esto. Este vector lo voy a poner entre el medio de esos dos. No, la verdad es que me está sumando el otro. Pero está bien, déjeme hacerlo de otra forma. Lo voy a hacer de otra forma. Para que me está haciendo algo mal. Déjame quitar este. Y quitar el vector sur. Ok. Ahí tengo mis dos vectores, los originales, ¿verdad? Vamos a suponer que sean esos dos. Que sean el vector A y el vector B, ¿verdad? Entonces, este vector azul, yo voy a poner el vector suma del vector azul. ¿Dónde lo pongo? De este lado, miren. Ahí lo voy a poner. Luego, yo voy a ubicar otro vector que vaya hacia el vector azul que yo puse ahora. Ese vector que está ahí. Entonces, ese vector, ahora yo voy a quitar el vector azul. Entonces, ese vector que está en el medio, ese es el vector suma o el vector resultante. ¿Y qué ustedes van a hacer? Llenar el módulo, vamos a suponer que sea ese, el módulo es 21.2. Y el ángulo, que es menos 8.3. Y ya las componentes son estas dos, ¿verdad? El 21 y el menos 3. Entonces, de esa forma, ustedes pueden ubicar el vector suma. Lo voy a repetir otra vez. Yo tengo mis dos vectores. Voy a quitarle esos valores. Tengo mis dos vectores, ¿verdad? El vector A y el vector B. Lo que hago es que ubico la suma del vector, del vector azul del otro lado, miren así, consecutivo al otro vector. Luego agarro un vector cualquiera y inicio desde el centro hacia el vector azul. Entonces, después elimino el vector azul. Entonces ya ahí tengo el vector suma de esos dos, ¿verdad? Y ahí puedo ubicar. Mírenlo ahí. ¿Ven? Esa es la práctica de laboratorio que ustedes van a hacer. Cuando ustedes hagan esto, siempre tírenle la captura de pantalla y me la ponen aquí. ¿Oyeron? Cuando hagan este que está aquí, no tienen que poner captura de pantalla porque los vectores ya ustedes lo tienen aquí. Igual aquí. O sea, solamente la captura es para el primero y para el último. Para estos dos, no. Estos dos tienen su captura de pantalla. Ustedes lo que tienen que solamente ponerme los valores de estos dos ahí, de ese, y de estos tres ponérmelo aquí. Bien. Así mismo es.